Vamos a dar inicio a la actividad de enfoques en cardiología. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Claudia Patricia Jaimes Castellanos. La doctora es cardióloga, ecocardiografista, especialista en imágenes cardiovasculares avanzadas en la Fundación Cardioinfantil La Cardio y es miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología y de la Sociedad Americana de Ecocardiografía. Hoy nos acompaña con su conferencia La utilidad de la resonancia cardíaca en las miocardiopatías no isquémicas. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy y por favor, adelante. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Es para mí una alegría estar hoy con ustedes acá. Espero que podamos compartir este espacio y aprender mucho en la mañana de hoy. Voy a apagar el video ahora sí para que no vayamos a tener problemas con internet. Sí, señor. Comenzamos. Bueno, entonces, como dijimos, la idea hoy es hablar de la utilidad de la resonancia cardíaca en miocardiopatías no isquémicas. Antes de esto voy a empezar a hablarles un poquito de las cualidades de la técnica, porque pienso que es esto lo que hace importante, lo que lo hace una herramienta importante a la hora de aproximarnos a las cardiopatías no isquémicas. Entonces, como ya saben, la excelente resolución de la resonancia cardíaca, resolución espacial, hace que podamos tener un adecuado contraste entre el miocardio y el pulso sanguíneo, permitiéndonos identificar de manera muy clara el borde endocárdico. También podemos evaluar el corazón en todos los planos y, a diferencia de la ecocardiografía, permite evaluar el corazón barriéndolo en eje corto desde la base hasta la punta. Esto hace que no tengamos que hacer asunciones geométricas como le hacemos en ecocardiografía, y por eso es la técnica gold estándar a la hora de evaluar la función de ambos ventrículos, volúmenes y función de ambos ventrículos. Como ven allí, el eje corto barriéndolo desde la base hasta la punta, haciendo también ejes longitudinales que por supuesto van a complementar la evaluación de la contractilidad de todas las paredes y la evaluación morfológica. Entonces lo que hacemos es encontrar el momento del final de la diástole, el momento del final de la sístole, trazar el borde endocárdico que como ven se logra de manera clara en la mayoría de los casos, y así obtener volúmenes de fin de diástole y de fin de sístole de manera mucho más precisa, sin las limitaciones que tenemos en ecocardiografía algunas veces de la ventana acústica. Pero ya para hablar específicamente del tema que vamos a hablar hoy, la gran ventaja de la resonancia cardíaca es que es el único método de imagen no invasivo que permite caracterizar el tejido. Entonces, como van a ver a lo largo de la charla, tenemos secuencias de caracterización tisular, algunas sin la necesidad del contraste, como la que ven allí a la izquierda, el T2 STIR, que va a permitir identificar edema miocárdico. Esta que vemos en la esquina superior derecha, que es una potenciada en T1 que ya no utilizamos tanto, permitía hace unos años, o permite pues todavía, pero ya no se utiliza tanto, identificar zonas de hiperemia. El T2 estrella, que permite identificar el depósito de hierro, ese hierro que altera la homogeneidad del campo magnético y es muy importante cuando sospechamos hemocromatosis. Y ya con la utilización del contraste tenemos una primera secuencia, que es la secuencia de realce temprano, que como su nombre lo indica, se adquiere de forma temprana una vez se administra el gadolinio y nos va a permitir identificar masas que no están perfundidas, como los trombos, como el que ven allí, hipointenso en el ápex del ventrículo izquierdo. Pero realmente el gran protagonista de la caracterización tisular en resonancia son las secuencias de realce tardío de la mano del gadolinio, que como ven allí nos va a permitir dividir las cardiopatías en dos grandes grupos: las cardiopatías isquémicas y la cardiopatía isquémica y las cardiopatías no isquémicas. Como ven allí, dependiendo de la localización del realce dentro de la pared. Por la fisiopatología que todos conocemos de enfermedad coronaria, siempre el realce de la cardiopatía isquémica va a ser un realce subendocárdico o transmural que comprometa un territorio coronario claro, definido, diferente al depósito de gadolinio que encontramos en las cardiopatías no isquémicas, en que, como vamos a ver a lo largo de la charla, dependiendo de su localización dentro de la pared, es decir, si es mesocárdico, si es subepicárdico, depende de la localización en la pared que está comprometida. Por supuesto, vamos a tener algunos casos
en los que nos vamos a confundir mucho porque vamos a tener realce subendocárdico o incluso transmural, y pues aquí el reto en algunos casos. El gadolinio es un medio de contraste extracelular que una vez administrado presenta un lavado muy rápido desde el pool sanguíneo hacia el espacio intersticial y se va a quedar allí mucho más tiempo siempre que haya un aumento en el espacio extracelular, ya sea por muerte celular, ya sea por depósito, por reemplazo de ese tejido por fibrosis, como en la miocardiopatía hipertrófica, ya sea por depósito de una sustancia extraña, como la amiloide. Entonces, siempre que tengamos un aumento del espacio extracelular, vamos a ver depósito, el gadolinio se va a quedar allí por mucho más tiempo. Vamos a ver que no vamos a hablar mucho de la técnica como tal, pero sí es importante saber que siempre antes de adquirir las secuencias de realce tardío, adquirimos otra secuencia que es la LUG-LOCKR, que nos va a permitir identificar un tiempo determinado en el que vamos a lograr anular la señal del miocardio sano, que el miocardio sano siempre lo vamos a ver hipointenso, y esto nos va a permitir diferenciar mucho mejor las zonas enfermas que vamos a ver hiperintensas, como la vemos allí, en miocardiopatía hipertrófica a la izquierda, un depósito de gadolinio mesocárdico comprometiendo los segmentos de mayor espesor, y al lado derecho un paciente con miocarditis con un depósito de gadolinio subepicárdico comprometiendo la pared inferior e inferolateral. Hablando ya específicamente entonces del tema de hoy, ya conocen ustedes que son varias las clasificaciones de miocardiopatías no isquémicas. Esta es tal vez la más conocida, que nos divide las miocardiopatías en primarias y en secundarias. Dentro de las primarias ya saben que tenemos la genética, tal vez la que más conocemos y la que más vemos, la hipertrofia, la miocardiopatía hipertrófica. Algunos casos raros, pero pues sí se ve, de displasia ritmogénica del ventrículo derecho, la no compacta, que no deja de ser discusión en muchas reuniones. Las adquiridas como la miocarditis y la cardiomiopatía de estrés, algunas mixtas, y otro gran grupo, las secundarias, que se asocian a enfermedades sistémicas como la amiloidosis, la hemocromatosis, la enfermedad endomiocárdica, la enfermedad de Chagas. Sin embargo, hoy no quiero que veamos las miocardiopatías no isquémicas de esta forma, sino quiero que las veamos más por su forma de presentación y por su fenotipo, y así las he dividido en tres grupos. La primera de ellas, pacientes que usualmente consultan por dolor torácico, un dolor torácico que hay veces nos confunde porque puede tener características anginosas. Otro gran grupo, patologías que se presentan con un fenotipo hipertrófico, como las que ven allí. Vamos a ir viendo cómo la resonancia nos va a ayudar a diferenciarlas. Y otro tercer grupo y último, que son las cardiopatías que cursan con un aumento en los volúmenes, como las que ven allí. Entonces vamos a comenzar con el primer grupo, que son los pacientes que cursan con dolor torácico. Dentro de este grupo tenemos entonces la miocarditis y la cardiomiopatía de estrés, y vamos a hacer esto un poco más agradable mostrándoles algunos casos. Este es un hombre de 62 años que consultó a la cardio por un cuadro de dolor torácico opresivo. Sin embargo, de manera muy importante, en la revisión por sistemas nos refería a un cuadro gripal de hace 15 días, por su cuadro de dolor torácico, que seguramente la persona que lo interrogó en urgencias le pareció tenía características anginosas, le solicita una troponina que es positiva. Con este electrocardiograma, que como ven allí, tiene algunos cambios en el segmento ST, en la onda T. La onda T está invertida de manera, bueno, en la pared anterolateral, y alguien podría decirnos que es una onda T simétrica, que sugiere isquemia subepicárdica, y bueno, con esto pues el diagnóstico inicial fue un posible infarto sin elevación del ST. Sin embargo, el paciente fue llevado a arteriografía coronaria, que pues descartó lesiones angiográficas significativas, y pues obviamente probablemente no le habían dado mucha importancia inicial a ese cuadro gripal. Y en el ecocardiograma, bueno, no les voy a mostrar, no les traje el ecocardiograma, realmente tenía hallazgos muy similares a lo que estamos viendo allí. Un ventrículo izquierdo de tamaño normal, que si de pronto somos un poquito obsesivos, pareciera tener hipoquinesia. Lástima que no les puedo, mentira, ¿sí ven mi flecha? ¿Ven la flecha? Sí se ve, profe, sí se ve.
ven hipoquinesia en el segmento medio de la pared inferolateral y segmento medio de la pared anterolateral allí. Algo de derrame pericárdico, la función estaba en el límite inferior, pero entonces aquí cuando empezamos a jugar con nuestras secuencias de caracterización tisular, y esa es la secuencia, tal vez una de las secuencias más importantes en miocarditis y es la que nos va a permitir identificar edema. Esta secuencia es una secuencia potenciada en T2 que tiene una característica muy importante y es que anula la señal de la grasa. Entonces va a permitir, ¿por qué? Porque la grasa en esta secuencia se va a ver, si la tuviéramos, se ve también blanca, brillante. No nos puede confundir con el edema miocárdico, que también lo vemos blanco brillante. Por eso lo anulamos. De esta forma sabemos que lo que vemos blanco es realmente edema miocárdico. Para ser un poco más objetivos, analizamos la relación de la intensidad de señal del miocardio con la intensidad de señal del músculo esquelético, y esta relación debe ser mayor a 2 para que hablemos de edema miocárdico. Usualmente cogemos los músculos intercostales y hacemos esta relación, y como ven aquí claramente se veía un aumento de la intensidad de señal en los segmentos medios. Bueno, aquí solo les traje el segmento medio del eje corto, sobre todo hacia el epicardio, en la pared inferior, inferolateral e incluso anterolateral. Y ya administrado el contraste en las secuencias de realce tardío, vemos este depósito de gadolinio que coincide con la localización del edema miocárdico subepicárdico, comprometiendo el segmento medio de la pared inferior, el segmento medio de la pared inferolateral, algo de mesocardio, bueno, tal vez también es subepicárdico en el segmento basal de la pared inferolateral, y acá también en la pared anterolateral basal y medio. Depósito de gadolinio mesocárdico y subepicárdico. Entonces, ya para ir quedándonos con algunos puntos importantes, recordar que en la miocarditis, el depósito de gadolinio que caracteriza la miocarditis es un depósito de gadolinio subepicárdico y mesocárdico. Esto es muy importante porque, como ven, la clínica nos puede orientar, nos puede hacer pensar en un cuadro de isquémico, pero si este paciente hubiera sido isquémico, supongamos o sea, bueno, perfectamente nos hubiera podido salir isquémico con un cateterismo normal. Supongamos que va, coronaria es normal, y llegamos aquí a esta resonancia y tenemos es un realce solo en la pared inferior subendocárdico o transmural. Bueno, en este caso tendría que ser seguramente solo comprometiendo un segmento, porque estaríamos hablando ya de un MINOCA en ausencia de enfermedad coronaria o de lesiones angiográficas significativas, un depósito de gadolinio ya isquémico, subendocárdico o transmural. Entonces, por eso la importancia de saber qué es lo que caracteriza la miocarditis, porque realmente la localización del gadolinio, de ese realce, nos va a permitir hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, en estos casos, siempre mesocárdico o subepicárdico. Estos son los criterios que ya se fueron publicados ya hace ya algunos años. En el 2018 fue la actualización de otros que teníamos años más atrás, en el que lo que vemos es que el principal criterio va a ser tener al menos una secuencia que nos hable de edema miocárdico. Puede ser la que les acabo de hablar ahora, que es el T2, perdón un segundo, el STIR o esta secuencia potenciada en T2, o el mapa paramétrico T2, que de los mapas paramétricos vamos a hablar un poquitico al final, que identifique un aumento en el tiempo de T2 que nos hable de edema miocárdico. Ese punto muy importante siempre en el diagnóstico de la miocarditis. Tenemos que tener también una secuencia que nos hable de una injuria miocárdica no isquémica. Estamos hablando de lo que acabamos de decir, del realce mesocárdico subepicárdico a nivel, en las secuencias de realce tardío, pero también si quisiéramos ser un poco más específicos, pudiéramos evaluar el volumen extracelular, que lo hacemos con los mapas paramétricos de los cuales ahora vamos a hablar, y con el mapa T1, que nos va a mostrar, en ese caso nos mostraría un aumento del tiempo de T1. Eso como daño celular.
Hay otros criterios que podrían soportar el diagnóstico, como la presencia de edema, el compromiso del pericardio. Entonces tendríamos edema y derrame pericárdico, que en este paciente lo teníamos, y disfunción ventricular, pero esto no es necesario en todos los pacientes. Sabemos que la miocarditis puede cursar tanto desde un ventrículo totalmente normal, con función sistólica normal, con hipoquinesia difusa, o con trastornos segmentarios de la contractilidad que no sigan un territorio coronario claro. Sin embargo, desafortunadamente no todas las miocarditis son tan benignas, y este es un caso que tuvimos desafortunado, que tuvimos hace ya varios años en la cardio infantil. Este fue un paciente de 27 años que consulta por cuadros de presíncope y palpitaciones. Vean la diferencia con el caso que les mostré antes, el importante adelgazamiento de los segmentos medios, prácticamente de todas las paredes. Lo ven aquí en la anterolateral, en el septum inferior, en el septum anterior, la pared inferolateral. Fíjense que curiosamente comprometía más que todo los segmentos medios, muy adelgazados, aquinéticos, y de pronto algo de disquinesia en algunas paredes en esos segmentos. Este era el electrocardiograma de ingreso, y empiezo a mostrarles algunas secuencias de caracterización tisular. Les trae también solamente el segmento medio en el eje corto. Vemos nuevamente el importante edema que comprometía todos los segmentos medios. Y en las secuencias de realce tardío, fíjense, muy diferente a lo que les hice tanto énfasis ahorita, que recordaran que la miocarditis era mesocárdica o subepicárdica. Sin embargo, como saben, en medicina nada es absoluto, y acá lo que vemos es un realce transmural, pero que no sigue un territorio coronario claro, que compromete solo esos segmentos medios que veíamos mucho más comprometidos. Lo ven aquí, transmural en el septum inferior, transmural en la pared inferior, y aquí incluso pareciera, bueno, también transmural acá. Aquí es donde parece un poquito subendocárdico. Este paciente fue llevado a una biopsia endiomiocárdica a este nivel, y lo que encontramos fueron unas células gigantes multinucleadas que nos permitieron hacer el diagnóstico de miocarditis de células gigantes. Un desenlace fatal, ya que el paciente, a los pocos días de la resonancia, esperando el trasplante, fallece en piso. Pero bueno, eso para mostrar que no todos los casos de miocarditis son benignas, y pues obviamente alertar a la importancia del diagnóstico, no en estos casos precisos, digamos, bueno, pues también en este caso que podría ser un poco más complejo, pero sí en los casos en los que algunas veces de pronto no le damos importancia a la clínica del paciente, porque como saben, pacientes con miocarditis que no son tratados, que no siguen las recomendaciones necesarias de una miocarditis, son los que vamos a ver años después con una miocardiopatía dilatada idiopática que nos quedamos sin conocer la etiología. Pasamos entonces a la otra patología en este grupo, que es la cardiomiopatía de estrés. Y así nuevamente les muestro esta paciente, una mujer de 55 años, que consulta en este caso por un cuadro de dolor abdominal tipo cólico asociado a náuseas y vómito. Sin embargo, nuevamente la importancia de la revisión por sistemas. En la revisión por sistemas, la paciente además nos refería a dolor torácico opresivo intermitente. En este caso, veamos que también veíamos mucho más compromiso de los segmentos medios. Hay hipercontractilidad de los segmentos basales en todas las paredes. Y alguien podría decir que hay algo de disquinesia, tal vez, bueno, o aquinesia en estos dos segmentos medios. Fíjense, no es muy claro si hay disquinesia. La verdad, podría haber algo de disquinesia aquí en la pared anterior, pero realmente no estamos viendo muy bien el borde endocárdico. Este segmento medio de la pared inferior se queda también, y este segmento medio del septum anterior. La paciente tenía una troponina positiva también. No les traje el electrocardiograma, pero también tenía cambios electrocardiográficos, a una arteriografía coronaria que descartó lesiones angiográficas significativas, y una sospecha de miocarditis, aunque el cuadro no aparecía, pero por eso le pidieron la resonancia. Y en la resonancia, miren lo que encontramos. Nuevamente hago énfasis en la excelente resolución de la técnica. Fíjense las limitaciones de la ventana acústica que teníamos en el ecocardiograma. Aquí podemos evaluar de manera mucho más precisa todas las paredes, y vemos que definitivamente había disquinesia en los segmentos medios de la pared anterolateral,
de la pared anterior, aquinesia de este segmento medio de la pared inferior y en la inferolateral. Todos los segmentos medios. También veíamos digamos, la hipercontractilidad o contractilidad conservada, pero sí, hipercontractilidad de los segmentos basales de todas las paredes. Nos vamos a nuestra secuencia de edema. Vemos edema en estos segmentos medios también. Ven el aumento en la intensidad de señal comparado con el músculo esquelético, que bueno, acá les corté un poquitico esa foto, no se ve mucho del músculo esquelético, pero pues se ve evidente el aumento en la intensidad de señal. Pero miren qué ocurre en las secuencias de realce tardío, que son las otras tres que les pongo allí. No hay depósito de gadolinio. Y es que este es el comportamiento de la cardiomiopatía de estrés o síndrome de Takotsubo. Hay edema, pero no hay depósito de gadolinio. Y esto bueno, antes de mostrarles el artículo que les iba a mostrar, este es el ecocardiograma de la paciente un mes después, donde recupera la contractilidad de todas las paredes. Obviamente hay descenso de los marcadores, hay normalización de ese electrocardiograma y nos quedamos entonces con un síndrome Takotsubo. Obviamente la paciente después se le estudió su dolor torácico y lo que tenía era una colecistitis y entonces estábamos ante un síndrome de Takotsubo asociado a un cuadro de colecistitis aguda. Entonces, ese comportamiento de un trastorno segmentario de la contractilidad que ya sabemos desde hace mucho tiempo en ecocardiografía, sigue un territorio que no es coronario, que usualmente el típico es que comprometa los segmentos más apicales, el abalonamiento de este que siempre nos han hablado, pero que hoy en día sabemos existen otras formas de Takotsubo, de síndrome de cardiomiopatía de estrés o Takotsubo, algunos atípicos como este que sería un Takotsubo medio ventricular, ¿cierto? Hay algunos mucho más raros que comprometen solo los segmentos basales, pero ya hablando de la resonancia, lo que ocurre y fue demostrado en este artículo, una serie de casos que incluyó más de 7 países, algunos de Estados Unidos y otros de Europa, más de 7 centros, perdón, de países de Europa pues, centros de Estados Unidos, con más de 250 pacientes nos demostró esto, que realmente lo que se ve es disfunción ventricular, nuevamente que no sigue un territorio coronario claro, con edema miocárdico y ausencia de realce tardío, con resolución de todo esto, con resolución de ese edema miocárdico y los trastornos segmentarios a las 4 semanas. Pasamos rápidamente al segundo grupo, que es el grupo de patologías que se presentan con un aumento en el espesor de pared, patologías que tienen o presentan un fenotipo hipertrófico. Vamos a empezar con la miocardiopatía hipertrófica, que como saben, por definición, tenemos que tener un aumento en el espesor de pared de más de 15 milímetros en al menos un segmento. Puede ser este corte ligeramente inferior en pacientes que son familiares de pacientes que ya tienen miocardiopatía hipertrófica, pero pues realmente ese es el punto de corte, pero siempre que hayamos excluido patologías que aumentan el espesor de pared por sobrecarga de presión, como ya todos saben, la estenosis aórtica, la subaórtica, la cardiopatía hipertensiva, con digamos, con la necesidad de hacer el diagnóstico diferencial con muchas patologías, con otras patologías que nos pueden confundir, que están dentro de este mismo grupo y pues esa es la idea hoy, ver cómo la resonancia nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial. ¿Cuál es el papel de la resonancia en esta patología? Vamos a ver que nos va a permitir medir de manera mucho más precisa el espesor de pared, sobre todo en aquellos pacientes en los que tenemos problemas con la ventana acústica. Les muestro aquí el eco a la izquierda y la resonancia a la derecha del mismo paciente. Este paciente inicialmente fue interpretado en eco como aquinesia de todos los segmentos apicales y fue la angiografía la que nos mostró en el ventriculograma cómo ese ápex estaba obliterando y pues cambió obviamente todo el enfoque diagnóstico ya con la resonancia, que nos mostró un aumento en el espesor de pared de todos los segmentos apicales, en este caso una cardiomiopatía hipertrófica apical. Entonces es que
Ya varios estudios han demostrado cómo el ecocardiograma, y lo sabemos en el día a día, cómo el ecocardiograma puede subestimar el espesor de pared. Tenemos limitaciones en algunos pacientes evaluando el ápex y en algunos pacientes evaluando la pared anterolateral porque tenemos problemas por la atenuación que nos producen algunos pacientes el parénquima pulmonar. Entonces, esta es la primera ventaja. Debido a la excelente resolución y que vamos a poder ver de manera mucho más clara el espesor de pared, podemos establecer de manera precisa el fenotipo. Hoy sabemos que no solo es el fenotipo septal asimétrico del que nos hablaron durante muchos años, sino que también tenemos fenotipos medioventriculares, fenotipos difusos, fenotipos apicales y fenotipos focales, que son estos que algunas veces comprometen solo un segmento y que presentan segmentos adyacentes con paredes muy adelgazadas, como el ejemplo que les pongo allí. Por supuesto, esa resolución espacial nos va a permitir también detectar algunas características morfológicas que, aunque no son patognomónicas de la enfermedad, nos permiten, nos apoyan y nos podrían apoyar el diagnóstico, el compromiso del ventrículo derecho, la presencia de los aneurismas apicales, que sobre todo se ve presente en las medioventriculares, las cuerdas tendinosas elongadas, en algunos pacientes la inserción de los músculos papilares hacia la valva de manera directa sin presencia de cuerdas tendinosas, los músculos papilares supernumerarios y allí abajo a la inferior a la derecha, las criptas subendocárdicas que sobre todo están presentes en pacientes que presentan el genotipo, pero no presentan un fenotipo y usualmente son pacientes que sí tienen familiares que cursan con el fenotipo y ya han sido diagnosticados con miocardiopatía hipertrófica. La detección mucho más clara de los aneurismas, ya dijimos, y la presencia de trombos con las secuencias de realce temprano y tardío, que como ven allí nos permitió identificar ese trombo a nivel apical, muy importante, la detección de este fenotipo medioventricular, porque realmente se ha asociado, es un grupo de pacientes que tiene mayor riesgo de muerte súbita, son pacientes que presentan remodelación adversa de manera más frecuente, falla cardíaca, cardioembolia, precisamente por la formación de estos aneurismas y trombos a nivel apical, y pues muerte súbita, que ya lo había mencionado. Y por supuesto, de la mano del realce tardío y las secuencias de realce tardío y el gadolinio, la detección de fibrosis. Entonces, ¿cómo va a ser la fibrosis en estos pacientes en miocardiopatía hipertrófica? Inicialmente nos hablaban de que era un depósito de gadolinio mesocárdico que comprometía el septum. Sin embargo, ya cuando empezamos a conocer los diferentes fenotipos, hoy en día sabemos que el depósito de gadolinio es mesocárdico, comprometiendo los segmentos de mayor espesor. Entonces, esto va a ser dependiente del fenotipo. Entonces, acá vemos a la parte inferior izquierda la hipertrófica apical y vemos ese depósito mesocárdico en el segmento apical. Arriba vemos la que habíamos visto inicialmente, el mesocárdico comprometiendo el septum y la medioventricular en la parte derecha. ¿Por qué va a ser muy importante detectar la fibrosis? Ya ustedes lo saben que está directamente relacionada con la presencia de arritmias ventriculares y por esto con muerte súbita. Varios artículos ya lo han demostrado, este es solo uno de ellos en los que vemos cómo los pacientes que presentan fibrosis presentan mucho más arritmia ventricular, desde extrasístoles ventriculares aisladas hasta bigeminismo, dupletas y taquicardia y hasta taquicardia ventricular sostenida. La fibrosis, la presencia de fibrosis también se ha asociado de manera directa a la sobrevida. Vemos la diferencia ahí en sobrevida en pacientes con fibrosis y sin fibrosis. Y también la cantidad de fibrosis que compromete el miocardio. Se ha encontrado un punto de corte que es mayor del 15% de la masa ventricular. Se ha asociado mucho más a muerte súbita. El riesgo se aumenta el doble aún en ausencia de otros factores que ya conocemos desde hace muchos años, se asocian a muerte súbita. Aún en ausencia de esos factores, la presencia de más de 15% de la masa puede duplicar el riesgo de muerte súbita en estos pacientes. Sin embargo, aún no hace parte de la fibrosis, el RAS tardío en resonancia todavía no se ha introducido dentro de las calculadoras de riesgo, pero vean allí que lo tenemos como un árbitro cuando estos
no son conclusivos. Lo ven allí con la presencia de realce tardío permite o indica la necesidad de un cardiodesfibrilador con una recomendación 2B, cuando estas, que son las que conocemos, no son conclusivas. Y por supuesto, el depósito de gadolinio nos va a permitir hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías que aumentan el espesor de pared. No voy a entrar en detalle en esta diapositiva porque vamos a hablar de cada una de ellas a continuación. Seguimos entonces con la amiloidosis. Y esta es una paciente de 60 años con un cuadro de 3 meses de falla cardíaca, edema de miembros inferiores, disnea, palpitaciones, deterioro de su clase funcional. Vemos el aumento en el espesor de pared del septum, que medía 18, la masa 124, pero en este caso nos llamaba la atención la hipoquinesia difusa, el compromiso moderado de la función, de la función sistólica, bueno, la fracción de eyección del 35%, la aurícula izquierda dilatada. Si somos un poquito obsesivos, el aumento en el espesor del septum interauricular. Este era el electrocardiograma, que lástima no los puedo hacer preguntas. Bueno, porque aquí pues lo que vemos es la disminución del voltaje, ¿cierto? Que no concuerda con el aumento en el espesor de pared. Y muy importante que no se nos olvide siempre la evaluación de la función diastólica, muy importante en este paciente. Vemos una relación onda EA de 2 y E' de 21, que nos habla de una disfunción diastólica tipo 3, ¿cierto? La dilatación de la aurícula izquierda. Y en la evaluación del strain, vemos entonces un strain global comprometido, pero sobre todo este patrón de mayor compromiso de los segmentos basales y medios, preservando el strain a nivel de los segmentos apicales, el cherry on top que siempre nos han hablado, que nuevamente recordar que no es patognomónico, pero sí nos puede orientar y pues nos hizo pensar todo esto en que estábamos ante una cardiopatía infiltrativa. Esta es la resonancia de esta paciente. Vemos nuevamente, en este caso, pues el eco tenía buena ventana también. Vemos hallazgos similares a lo que veíamos en el eco, hablando de función y de evaluación morfológica, el aumento en el espesor. Miren que comprometiendo especialmente el septum, y es que no olvidar que un gran porcentaje de los pacientes con amiloidosis puede presentarse como un fenotipo septal asimétrico, y de ahí el reto diagnóstico, porque bueno, nos puede confundir algo de derrame pericárdico, y este es el comportamiento de las secuencias de realce tardío. Vean qué tan diferente a lo que veíamos en la miocardiopatía hipertrófica. Alguien podría pensar que quedó mal la secuencia, que no quedó de manera, adquirido de manera adecuada, pero lo que ocurre en esta patología es que hay una alteración en la cinética de gadolinio. Hay un lavado muy rápido del gadolinio desde el pool sanguíneo hacia ese espacio extracelular que está muy aumentado. Tal vez esta es la cardiopatía, me atrevo a decir que es la cardiopatía no isquémica, o la cardiopatía que presenta un mayor aumento en el espacio extracelular, y por eso el gran depósito de gadolinio que se ve, que usualmente es transmural o subendocárdico. Nuevamente me podría estar contradiciendo con lo que les he dicho desde el comienzo, pero en este caso no compromete, o compromete un territorio que no es coronario, compromete todas las paredes, ¿sí? Esto no sería acorde con la cardiopatía isquémica, ¿cierto? Y sobre todo no permite anular la señal del miocardio sano. Fíjense que no hay, en este caso en particular, no tenemos ningún segmento que no tenga depósito de gadolinio, no pudimos anular la señal del miocardio, y además tenemos gadolinio en las paredes de la aurícula y en el septum interauricular, incluso hasta en los músculos papilares. Entonces, nuevamente les puse allí a la izquierda algunos ejemplos de otras cardiopatías para que se den cuenta específicamente. Lo que estoy hablando es que no permite anular la señal del miocardio sano, y lo que vamos a ver es un realce subendocárdico transmural que compromete un territorio no vascular y la incapacidad de anular la señal. Aquí les muestro otro caso
en lo que, como ven, no pudimos ver ese negro intenso del miocardio sano, y lo que vemos en este paciente, que es otro, a la derecha, es un realce subendocárdico que compromete todas las paredes, y vean que en ese caso también comprometía el ventrículo derecho. Este comportamiento, es decir, esto, que no permita anular las señales, alteración en la cinética de gadolinio, y ese realce subendocárdico o transmural que compromete todas las paredes o un territorio no coronario, se ha demostrado en diferentes estudios que permite hacer el diagnóstico de mieloidosis o sospecharlo con una sensibilidad del 80% y una especificidad del 94%. Pero no, les quiero mostrar un caso más dramático. Nuevamente, una mujer, 73 años, 6 meses, cuadro de falla. Miren el electrocardiograma, pero miren el importante compromiso de todas las paredes. En este caso, de pronto se veía mucho más claro en el aspecto granular, que no lo mencioné en el ecocardiograma de la otra paciente. Derrame pericárdico, mucho mayor derrame pericárdico en el paciente anterior, un ventrículo izquierdo mucho más comprometido, fracción de eyección del 20%, ya una fase mucho más terminal. Y fíjense que no es muy claro el cherry on top, pero si somos un poco detallistas, vemos que realmente los segmentos apicales son los menos comprometidos, si nos damos cuenta, aunque bueno, no es tan claro. Realmente era una paciente muy enferma. También disfunción diastólica tipo 3, y esa es la secuencia de realce tardío. Nuevamente, también la ventana acústica en el eco de esta paciente era muy buena. Tal vez mencionar este trombo que no habíamos visto en el ecocardiograma. Bueno, era un ecocardiograma transtorácico, pero seguramente en el trasofágico iba a ser también súper obvio, porque sí era bastante grande, ocupaba toda esa orejuela. Pero lo que les quiero mostrar es nuevamente el realce tardío. Y fíjense que en este sí que más claro pareciera que la paciente no hubiera colaborado con las apneas, que nos hubiera quedado fea esas secuencias de realce tardío, y no. Es realmente lo que ocurre, una alteración en la cinética de gadolinio que no nos permite ver adecuadamente incluso las estructuras, que nos muestra el realce en las paredes de las aurículas y en el ventrículo, en algunas transmural, en otras subendocárdico, como lo ven aquí en la pared inferior. Pasamos a la tercera patología, que cursa también con aumento en el espesor de pared, mucho más infrecuente en nuestro medio, la fibrosis endomiocárdica. Este es un paciente de 55 años que llega al laboratorio de eco para un transesofágico. Estas son las imágenes que hacemos previas al transesofágico, porque le iban a hacer un aislamiento de venas pulmonares. Por supuesto, a todos los debe llamar la atención esa imagen a nivel apical, hiperecoica, que en su momento fue interpretada como un probable trombo organizado. Sin embargo, alguien podría diferir porque parecía que sí se contrayeran los segmentos apicales, pero realmente no era muy claro, y por eso fue llevada a resonancia este paciente. Bueno, muy importante, nuevamente, miren la función diastólica en este paciente, que por supuesto cobra importancia en esta patología, disfunción diastólica tipo 3. Y en la resonancia vemos ese aumento en el espesor de pared de todos los segmentos apicales, que perfectamente se pudiera confundir con una miocardiopatía hipertrófica apical. Y lo que nos va a permitir hacer el diagnóstico son las secuencias de caracterización tisular, entre ellas las que les pongo allí a la derecha, las secuencias de realce tardío que nos permitieron identificar ese trombo, ese pequeñito trombo que se veía allí. Y en las secuencias de realce tardío, un realce subendocárdico en esos segmentos, pero fíjense, rodeando el trombo. Es decir, ese aumento en el espesor de pared no era solo miocardio sano, sino que comprometía, o sea, implicaba también fibrosis subendocárdica en esa localización, rodeando el trombo en segmentos que se contraen completamente normal. Este es el comportamiento, y esto es lo que vemos en la fibrosis endomiocárdica: un aumento en el espesor de pared, no por hipertrofia del músculo, sino por fibrosis a ese nivel, con trombos usualmente y realces que comprometen y rodean el trombo en su totalidad. Pasamos a otra patología que ha cobrado cada vez más importancia porque pues ya
tal vez al tener el método diagnóstico, el poderlo diagnosticar, hace que la tengamos más presente, y es la enfermedad de Fabry. Esta cursa también con un aumento en el espesor de pared y nos puede llegar a confundir muchísimo porque un porcentaje grande de pacientes puede presentarse también un fenotipo septal asimétrico e incluso con un fenotipo apical. De hecho, este paciente que les estoy mostrando allí es un paciente que ingresa de forma ambulatoria por consulta externa, remitido para una resonancia. Viene de otra institución con un ecocardiograma en el que se sospechaba una miocardiopatía hipertrófica y le solicitan esta resonancia en la que vemos un aumento en el espesor de pared, comprometiendo especialmente el septum anterior e inferior. Nos medía 18 milímetros y encontramos depósito de gadolinio que de pronto no sé si lo ven claramente allí, pero por eso les puse las flechas. Era un depósito mesocárdico, de pronto no de tan alta intensidad como los otros que les he mostrado, pero que comprometía el segmento de mayor espesor, pero fíjense que de manera curiosa, el segmento medio de esa pared inferolateral. Hicimos el diagnóstico, o sea, lo dejamos como una miocardiopatía hipertrófica, pero entró a uno de nuestros trabajos de investigación en el que estábamos haciendo panel genético y lo que encontramos fue un déficit de alfa-galactosidasa y una alteración, la presencia de una variante, de esta variante patogénica del gen GLA asociada a la enfermedad de Fabry. Y pues bueno, se le hizo ahí sí los niveles de alfa-galactosidasa y lo que estábamos era ante la presencia de una enfermedad de Fabry. Se estudió su familia y se encontraron también familiares afectados. Entonces, digamos, esto es un llamado a que no nos olvidemos de esta patología, que lo tengamos presente y que probablemente ojalá pudiéramos hacerlo en todos los pacientes con fenotipo hipertrófico, porque recuerden que es una patología que tiene tratamiento y que puede implicar también como la hipertrófica muchos más familiares comprometidos, pero sobre todo que tiene tratamiento y que puede cambiar, ese tratamiento puede cambiar el pronóstico en los pacientes. En eco lo que vemos algunas veces es hipertrofia de los músculos papilares, puede ser una hipertrofia difusa. Alguna vez se describió un hallazgo que es una hiperecogenicidad subendocárdica a nivel del septum. Luego ese hallazgo perdió su peso porque se puede ver en otras patologías y depende mucho de la técnica del eco. Y lo que se ha descrito en la resonancia es un depósito de gadolinio mesocárdico que compromete especialmente los segmentos basales de la pared inferior e inferolateral, pero como vimos, pues realmente y sabemos en medicina nada es absoluto y fíjense nuestro paciente con depósito de gadolinio mesocárdico en los segmentos de mayor espesor, como se ve en la miocardiopatía hipertrófica. Entonces sí que nos puede confundir y el llamado es a que siempre la tengamos presente. Pasamos, pasamos al tercer grupo y ya al último grupo, que son los pacientes que cursan con aumento en los volúmenes. Y vamos a empezar con la cardiopatía dilatada. Este es un hombre de 60 años que consultó por un cuadro de un año de deterioro de clase funcional, edema de miembros inferiores y ortopnea. Ven el aumento, el volumen ventricular, un ventrículo izquierdo severamente dilatado, con severo compromiso de la función sistólica, hipoquinesia difusa, tal vez mucho más marcada en algunos segmentos, una insuficiencia mitral que aparenta ser funcional, es un jet central. También tenemos un ventrículo derecho dilatado y también con función sistólica comprometida, con insuficiencia tricuspidia. Pero lo que quiero mostrarles es lo que vemos en cardiopatía dilatada idiopática. Es un depósito de gadolinio mesocárdico, usualmente lineal, que compromete el septum. Este es lo que se ha descrito en cardiopatía dilatada idiopática. Sin embargo, hasta el 60% de las cardiopatías dilatadas pueden no presentar ningún tipo de realce. Pero recordar que no todas las cardiopatías dilatadas son idiopáticas, por supuesto. Algunas son cardiopatías, algunas son secuelas de una miocarditis, ¿sí? Entonces muchas veces vemos un depósito, que el paciente queda con un depósito mesocárdico o subepicárdico en un ventrículo ya comprometido, dilatado, y otros, como en este caso, con patologías mucho más infrecuentes, pero que también es necesarias tenerlas en cuenta.
Es una mujer de 62 años que consultó por presíncope y palpitaciones, troponina positiva, nuevamente la sospecha diagnóstica de un IAM sin elevación del ST. Este es el electrocardiograma inicial de la paciente. Vemos el ecocardiograma, no nos ayudaba mucho, no veíamos muy bien la pared anterolateral realmente, ni la pared anterior, y esta es la resonancia de esta paciente. Ven, fíjense que es muy parecida a la resonancia del paciente joven con miocarditis de células gigantes, que comprometiendo el segmento medio de la pared anterolateral, fíjense, adelgazado y disquinético. Bueno, en este caso el septum se movía mejor, diferente a lo que vimos en nuestro paciente miocarditis de células gigantes, y también acá adelgazamiento y disquinesia del segmento medio de la pared anterior. Nuevamente nuestra secuencia de edema nos mostró edema miocárdico, perdón, ¿qué es? Y en las secuencias de realce tardío, un depósito de gadolinio transmural en los segmentos medios, pero subepicárdico en los segmentos basales, comprometiendo también el músculo papilar. Esta paciente fue llevada a una biopsia a cielo abierto, le hicieron una biopsia a nivel de la pared anterolateral y lo que encontramos fueron unos granulomas, miocarditis granulomatosa sugestiva de sarcoidosis. Nuevamente en un corazón que estaba dilatado, una cardiopatía dilatada, que una vez fuimos afinando la aproximación diagnóstica, permitió pues llegar al diagnóstico final. Estos son lo que se ha descrito en sarcoidosis. Un edema miocárdico, un depósito de gadolinio que usualmente puede llegar a comprometer el septum basal y la pared inferolateral, pero realmente puede comprometer cualquier pared y cualquier segmento. De hecho, puede ser transmural y subendocárdico. Pero nuevamente, tal vez lo más importante es que no sigue un territorio coronario claro y se ha llamado incluso como la gran simuladora de la cardiopatía isquémica. Algunos pacientes cursan de manera particular con este tipo de realce que ven en el extremo derecho, que si ven compromete tanto parte del ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo a nivel del septum, y esto pues es como lo más llamativo en la sarcoidosis. Rápidamente, la que ya pues conocemos mucho, que es la cardiopatía por Chagas, en la que vemos, pues lo que vemos mucho más bonito de lo que sabemos, vemos en eco, que son los segmentos apicales, los aneurismas apicales, el compromiso mucho más marcado de la pared inferolateral, que ya sabemos son los territorios más comprometidos en el Chagas, y el depósito de gadolinio puede ser, bueno, secuencias de realce tardío también importantes en esta patología por el aneurismas, porque puede permitir demostrarnos trombos, en este caso el paciente no tenía. Y el depósito de gadolinio puede ser, usualmente es mesocárdico o subepicárdico, porque a la final es una miocarditis, Chagas es una miocarditis, pero en esos aneurismas, pues son segmentos adelgazados, fibrosados, que pues lo que vamos a encontrar es un depósito transmural. Entonces, como vemos, y ya para terminar, realmente son tres fenotipos grandes y podemos dividir esas cardiopatías no isquémicas en tres grandes grupos. Podríamos pensar que son, bueno, dos fenotipos grandes y otro grupo que es más por la forma de presentación. Vemos cómo la resonancia nos permite hacer el diagnóstico diferencial en el grupo de fenotipo hipertrófico, no solo apoyado por la evaluación morfológica que nos permite hacer, sino sobre todo por el comportamiento del gadolinio en las secuencias de caracterización tisular. Ahí se las puse rápidamente para que recordaran cada una de ellas. El fenotipo dilatado, ¿sí? También con características específicas cada uno. Tal vez hay veces el fenotipo dilatado también es muy retador porque empieza uno a casarse con varias posibilidades. Y el tercer grupo, que es más por la forma de presentación, en el que tenemos la miocarditis y el síndrome de Takotsubo. Tal vez aquí podría incluirse el Minoka dentro de otro, pero bueno, no entraría dentro de la cardiopatía no isquémica, pero sí por su forma de presentación y la diferencia que hace en el depósito de gadolinio en ausencia de enfermedad coronaria. Unas dos diapositivas para hablar de los mapas paramétricos. Los mapas paramétricos son unas secuencias que han venido empezaron a cobrar mucha importancia ya desde hace varios años y ya están para todos.
desafortunadamente no todavía en todos los centros, porque digamos requiere de algunas cosas específicas y sobre todo valores normales para cada uno de los centros, pero los mapas paramétricos, ¿qué es lo que nos van a permitir? Nos generan mapas de colores en el que la intensidad de color de cada píxel va a representar el tiempo de T1 o el tiempo de T2 de cada uno de los tejidos, y ese tiempo de T1 o T2 de los tejidos va a depender de la presencia de agua, de fibrosis, de grasa, de amiloide, de muchas otras sustancias, y nos va a permitir entonces hacer una caracterización tisular mucho más objetiva, ya no tanto de que sí me pareció que aquí está hiper intenso, no, un poquito sí, al otro le parece, al otro no, no, esto ya es un valor cuantitativo y por eso una valoración mucho más precisa. La utilización del tiempo de T1 antes y después del contraste junto con el hematocrito nos va a permitir también calcular el volumen extracelular. ¿Y esto qué nos va a permitir? Nuevamente, hacer el diagnóstico diferencial en las patologías, en las diferentes patologías, y nos va a permitir ver cómo funciona de manera diferente y cómo vamos a encontrar volúmenes extracelulares muy aumentados, extremos totalmente opuestos. Vemos las patologías que tal vez cursan con mayor aumento en el espacio extracelular, es la amiloidosis. Mucho más abajo encontramos la miocardiopatía hipertrófica y extremos también, importante recordar, el tiempo de T1, que aunque se encuentra elevado en la mayoría de patologías, fíjese cómo es el comportamiento en el Fabry. Entonces nos va a permitir también hacer el diagnóstico diferencial en esa patología que, como sabemos, ya es muy importante porque tiene tratamiento. Y en esta en particular no vamos a tener un aumento en el espacio extracelular, lo vemos allí también, como sí, ya lo dije, en amiloidosis, porque como recordamos el depósito en esta es intracelular, en el Fabry, entonces no va a haber un aumento en el espacio extracelular. Bueno, estos eran los mensajes que quería traerles y el aporte de la resonancia en miocardiopatías no isquémicas, que como dijimos, permite una evaluación morfológica completa, apoyándonos de la excelente resolución de la técnica, nos va a permitir cuantificar de manera mucho más precisa función y volúmenes en ambos ventrículos, pero sobre todo poder hacer caracterización tisular de una forma no invasiva, con estas secuencias de caracterización tisular que pudimos ver a lo largo de la charla, que realmente si somos, se resume al STIR, a las secuencias de realce tardío. Bueno, no les mostré ningún caso de depósito de hierro, pero la secuencia de T2 estrella también entra a jugar un papel importante aquí dentro de este grupo de patologías. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué la importancia? Porque pues definitivamente vamos a orientar en el tratamiento y vamos a ayudar a establecer el pronóstico en todas estas. Esto era pues lo que les tenía hoy. No sé si haya espacio para de pronto alguna pregunta. Qué pena que creo que me tomé más tiempo del que me habías dicho, pero bueno. Qué pena, tenía problemas de conexión, doctora Jaime, muchísimas gracias por su excelente presentación. Hay algunas preguntas en el chat. Pregunta uno de nuestros fellows acerca del realce tardío en Takotsubo, que se menciona en general que hay una ausencia del realce tardío, pero ¿qué opinión tiene usted respecto a esto? Si fisiopatológicamente hablando del Takotsubo se genera edema y que podría generarse eventualmente realce tardío, es decir, si en algunos casos podría presentarse. Sí, mira, pues lo que se describió en la serie que les mostré, que es la serie tal vez más grande, y si uno se pone, no es tan grande, pero para hacer estudio de resonancia sí es grandecita, que es de 250 pacientes, que incluyó pacientes de 7 centros, tanto de Europa como de Estados Unidos, como les dije ahí. Ellos describen la ausencia de realce con una desviación estándar de 5. Es decir, los estudios que han descrito que podría haber algo de realce es cuando modifican esa desviación estándar que utilizamos para decir qué es realce y qué no en las secuencias de realce tardío, que es inadecuado porque esa desviación estándar es la que utilizamos de manera convencional en todos los pacientes. Entonces, si bien es cierto que hay un aumento en el espacio extracelular debido al edema miocárdico, no alcanza a ser tan importante como para que se deposite el gadolinio, y es por eso que no vemos realce tardío en esta patología. Pero sí, edema miocárdico que debe resolverse a la 4ª semana. Si quieren voy, ya pude abrir el chat
hacían una pregunta de realmente del Fabri y que si había otra entidad que cursara con volumen extracelular bajo. No, realmente, sobre todo la Fabri es eso y es específicamente porque el depósito es intracelular, como les decía, pero realmente esta es la que más se ha descrito con volumen extracelular bajo. El doctor Juan Pablo Flores, nuestro profesor de imágenes cardiovasculares del Hospital San Vicente, tiene la mano levantada. Profe, ya tiene asignado el micrófono. ¿Aló, me escuchan? Sí, señor. Señor. Buenos Buenos días, días. Claudia. Primero, agradecerte que nos compartas esta magnífica exposición, felicitarte por los casos muy didácticos, muy interesantes, sobre todo ese caso de Fabry, supremamente interesante. Quería hacerte dos preguntas. La primera, en miocarditis. Los pacientes que diagnostican de miocarditis les sugieren repetir la resonancia a los 3 o a los 6 meses, porque hay dos grupos, algunos recomiendan a los 3 meses, a los otros a los 6 meses. A todos les están sugiriendo repetir la resonancia, o algunos pacientes definitivamente con la primera resonancia ya se quedan tranquilos y no creen la necesidad de repetirlo. Y la segunda pregunta es desde el punto de vista un poco más técnico, debido a la un poco de presión asistencial que tenemos y de eficiencia, ¿en qué casos están haciendo el T1 y T2 mapping? ¿En qué protocolos o lo están haciendo en todos los pacientes en su quehacer diario? Bueno, doctor, muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. También a usted. Pues bueno, respecto a la primera pregunta de miocarditis, realmente nosotros, digamos, cuando leemos la resonancia, nunca ponemos ahí, digamos, se recomienda seguimiento. Y en la cardio, usualmente ya cuando el paciente va a su consulta o mentira, cuando está hospitalizado y le vamos a dar de alta, lo usual es que no lo dejemos como una conducta establecida de pedirle la resonancia a los 3 o 6 meses, sino que va a depender de cómo lo veamos en la consulta de control. Y usualmente cuando lo hemos hecho, pero como le digo, no ha sido algo no es del día a día ni lo tenemos protocolizado en ningún caso. Cuando lo hemos hecho a los 6 meses y por algo que no nos haya gustado en la evolución del paciente en su consulta de control, pero no tan seguido como 3 meses nunca, pero sí 6 meses cuando hay algo que no nos gusta en la evolución del paciente. Eso en cuanto a la pregunta de miocarditis. En cuanto a la pregunta de los mapas paramétricos, nosotros desafortunadamente, nosotros ya tenemos las secuencias de mapas paramétricos, pero no hemos podido establecer nuestros puntos de corte, nuestros valores normales, y por eso no lo hemos querido implementar de manera digamos, estandarizada ya digamos, protocolizada en nuestras resonancias, porque queremos tener nuestros valores normales y ha sido un poco complejo, es porque no hemos podido coordinarnos con nuestro comité de ética, porque nuestra idea es, pues para esto tenemos que coger un grupo de pacientes sanos voluntarios y ha sido hemos tenido un poquito de trabas, ya por fin lo logramos en la autorización para poder tener los puntos de corte. Sin embargo, lo hemos utilizado en algunos pacientes aislados, sobre todo con fenotipo hipertrófico, apoyándonos de los valores normales que están descritos en la literatura para Philips. Entonces, lo hemos hecho en pacientes con fenotipo hipertrófico específicamente, doctor. En algunos casos en los que digamos, tenemos la duda pero puedo decir que, digamos, ya puedo decir que de los 4 que leemos resonancia lo hacemos aún sabiendo que no tenemos el valor normal, pero no queremos todavía ponerlo oficial en nuestros informes porque queremos tener nuestros valores primero. En el momento no tenemos más preguntas, doctora Harris. Yo creo que ya por el tiempo no nos resta sino agradecerle enormemente su presencia el día de hoy. Perdón, la doctora María Carvajal tiene Hola, doctora, ¿cómo está? Doctora, una duda. profe, ya tiene el micrófono abierto. Hola, doctora, ¿cómo está? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, perfecto. Una duda. ¿Ustedes Sí la utilizan el escuchamos, profe. hematocrito sintético o utilizan el hematocrito propio del paciente con un hemoleucograma previo a la resonancia para esos mapas de T1? El hematocrito del paciente. Sin embargo, como te digo, todavía nosotros no estamos estandarizando calcular el volumen extracelular, pero lo que planeamos hacer
o cuando lo hemos hecho en casos aislados, es el hematocrito del paciente. Respondo rápidamente también una pregunta que veo acá en el chat. Si el T2 Stir es el mismo T2 FAT-SAT que habían puesto allí. Y el hemacromatosis, el T2 estrella, es el que permite sospecharlo. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nombre del Departamento de Cardiología de la Universidad de Antioquia.